En este segundo video de músculo estaremos hablando sobre la fibra muscular, los organelos de la fibra muscular y también vamos a estar hablando sobre el mecanismo de contracción. Aparte de eso, vamos a estar hablando sobre la relación entre la neurona motora y las unidades motoras y el neuromuscular junction o unión neuromuscular. También estaremos hablando sobre el comportamiento de la fibra esqueletal en cuanto a todos los pasos que tienen que ver con excitación, contracción y relajación. O sea que esto va a ser un video un poquito largo. Y comenzamos. Como habíamos visto en el video anterior, la fibra muscular es lo que le estamos llamando, el nombre que se le está dando a una célula de músculo esqueletal, porque es larga, es alargada. Entonces, la fibra muscular, recuerden que es multinucleada y esto que está aquí en la superficie es lo que estamos viendo como núcleos. Los núcleos van a estar casi siempre periferalmente localizados para no interrumpir la red, el retículo sarcoplásmico que está adentro de la fibra. El retículo sarcoplásmico tiene que extenderse sin interrupción por adentro para poder rodear cada una de estas fibrillas, porque tiene que haber acceso al calcio cuando el calcio sale del retículo sarcoplásmico. Además, recuerden que el patrón de estriaciones que usted está viendo lo que representan es el arreglo que hay con los filamentos dentro de cada miofibrilla. O sea que cada fibra tiene miofibrillas y esas miofibrillas tienen a su vez filamentos. Y los filamentos son los que están hechos de actina y miosina. Aquí estamos viendo en azul el retículo sarcoplásmico, que es retículo endoplásmico en otras células, pero aquí tiene una función adicional que es el almacenamiento de calcio. El calcio se va a mantener almacenado hasta el momento en que sea necesario para la contracción. Y eso, el escape o la salida de calcio del retículo sarcoplásmico se va a deber a un cambio en voltaje de esta membrana. Ese cambio en voltaje tiene que ver y se va a deber a una excitación de la neurona motora aquí, en la parte externa de la célula. O sea que tiene que haber un mecanismo para que esa excitación, ese cambio en voltaje, entre a la célula y lo va a hacer a través de los túbulos T, los túbulos transversos, que son una invaginación de la membrana celular. Así que aquí están viendo en violetita los túbulos T y a ambos lados de cada túbulo T usted tiene dos cisternas de retículo sarcoplásmico. A esta estructura que tiene dos cisternas y un túbulo T se le está llamando una triada. ¿Okay? Entonces, además de eso, pues ya había mencionado que usted tiene miofibrillas, o sea que tiene una serie de miofibrillas y estas miofibrillas pues están siendo a su vez formadas por miofilamentos. Otra cosa que usted debe observar, estas cosas que aparecen unas habichuelitas aquí en este diagrama, son mitocondrias. Tiene que haber multitud de mitocondrias porque usted necesita energía para que todos estos eventos de contracción y de relajación se puedan llevar a cabo. Cuando nos ponemos a ver los filamentos que están formando las miofibrillas, entonces podemos decir que hay miofilamentos gruesos y miofilamentos finos. Los miofilamentos gruesos son los que están hechos de miosina, de moléculas de miosina. Y cada molécula de miosina tiene una cabeza y tiene un rabo. Esta cabeza, la relación entre cabeza y rabo, va a cambiar este ángulo dependiendo de si está o no está unida a sus sitios activos en la actina. Así que también cuando la molécula se ensambla va a tener un área que se conoce como el área desnuda, el bare zone, que no tiene cabezas en el medio de la estructura, como la ven aquí.
¿Okay? Así que como lo vemos en la fibrilla, es este filamento de miosina con sus cabezas a cada lado, con ángulos en direcciones opuestas, pero hay un área desnuda que no tiene ninguna cabeza de miosina. Y esta área desnuda se traduce en una zona en particular que hay en el patrón de rayas que vamos a ver más adelante. Fíjense que también hay interacción con el filamento fino que lo vamos a estudiar ahora. Así que el filamento fino consiste de actina, además de tropomiosina y troponina. O sea que el filamento fino no es solamente actina, y fíjense que estos son moléculas globulares formando un filamento y es una cadena doble. ¿Okay? Entonces, asociada a esta cadena doble de actina fibrosa, usted tiene tropomiosina, que es la molécula que está bloqueando los lugares activos de la actina, y la troponina, que es una molécula asociada a la tropomiosina. O sea, básicamente es un complejo donde durante el músculo en descanso, cuando el músculo está en descanso y no hay calcio en el ambiente, la molécula de troponina y la molécula de tropomiosina están localizadas de tal forma que el sitio activo de la actina no está disponible para interactuar con la miosina. Cuando el calcio es disponible y recuerde que le dije hace un momentito que estaba saliendo del retículo sarcoplásmico, entonces interactúa con la troponina, hay un cambio conformacional en la molécula de troponina. Ese cambio causa que la tropomiosina se deslice y entonces pueda exponer, los sitios activos en la molécula de actina. O sea que es una interacción con varios pasos, donde el primer paso tiene que ser que haya disponibilidad de calcio para que interactúe con esta molécula de troponina. Entonces se consideraría que la tropomiosina y la troponina no son elementos de contracción, sino elementos de regulación. Tropomiosina y troponina son moléculas de regulación, mientras que la fibrina, la actina fibrosa y la miosina son proteínas contráctiles. Participan en la contracción. Aunque ellas como tales no van a cambiar de tamaño. Eso lo vamos a estudiar en un ratito aquí. Entonces, además de estos filamentos que mencioné hace un momentito, hay unos elementos elásticos. Entre ellos, usted va a tener una molécula que se llama conectina o titina. Y es una proteína en forma de spring, como un coil. Y esa está al lado de cada filamento y anclándola al disco Z. Esta hace y ayuda a estabilizar al filamento grueso y lo mantiene centralizado, aparte de que permite o previene que el músculo se estire demasiado. Así que la titina está aquí. ¿Ven? Este es el disco Z y esto verde sería la titina. Así que usted tiene, como mencioné hace un momentito, unas proteínas que están envueltas en la contracción, y esas son miosina y actina, porque son las que al sobrelapar una sobre la otra van a cambiar el tamaño de la fibra, mientras que los elementos de regulación son la tropomiosina y la troponina, porque con ellos son los que determinan si hay o no hay disponibilidad de calcio, y si hay o no hay disponibilidad de calcio, si puede haber interacción entre la actina y la miosina. Así que usted tiene aquí la conformación de estas moléculas. Tiene la zona desnuda, tiene la molécula de miosina y la molécula de actina junto con los elementos regulatorios. Además de la titina o conectina que mencioné hace un momentito, hay otras proteínas. Y en particular, aquí están hablándole de la distrofina. La distrofina es una de las proteínas más importantes clínicamente porque está por aquí. Distrofina, aquí está. Es la que enlaza ese filamento con el exterior de cada célula. Fíjese que aquí tiene el sarcolema, los
los fosfolípidos de la membrana, y entonces son los que van a poder transmitir la fuerza que se genera dentro de cada filamento hacia el exterior. Si esta distrofina es defectuosa o no está presente, entonces la fuerza que se genera dentro de la célula no va a transmitirse al exterior y eventualmente termina dañando la estructura del músculo. Así que esa fuerza no se transfiere, causa daño en la estructura de la fibra y entonces pues va a causar daño permanente en el músculo. Estas contribuyen a la serie de enfermedades que se conocen como distrofia muscular. Así que la miosina y la actina, tenga presente que son proteínas que ocurren en todas las células del cuerpo. Están envueltas en movilidad celular, en mitosis, en transporte de material intracelular. O sea que todas las células van a tenerlas. El arreglo particular que se encuentra en el músculo esqueletal es el que hace que usted las pueda observar casi a simple vista. En realidad no a simple vista, sino con el microscopio de luz va a poder verlas. Así que esto es lo que describe el arreglo que tienen estas moléculas. Fíjese que tenemos la molécula gruesa, que es miosina, la molécula fina, que es actina, y la titina en verde. Vamos a poner esto un poquito más grande para que lo pueda ver mejor. Entonces, aquí es que podemos observar cómo es que se llama cada uno de estos espacios de estas patrón de estriaciones. Así que esa área desnuda en el medio de la molécula de miosina es lo que le vamos a llamar la banda H. En el medio de la banda H hay una línea M. Si usted se pone a ver la longitud de la molécula de miosina, representa la banda A. Yo le dije ahorita que la miosina como tal no cambiaba de longitud, así que durante una contracción la banda A no va a cambiar de tamaño. La banda I sería entonces el espacio entre el extremo de una molécula de miosina y la próxima. Y fíjese que ese espacio está acaparando dos sarcómeros. Donde el sarcómero es el espacio que hay entre una línea Z y la próxima. O sea que esa unidad de contracción es el sarcómero. Repito entonces, la banda A representa la longitud de la miosina, no cambia de tamaño durante la contracción, pero la banda I sí va a cambiar de tamaño. Hay un video que les enseña cómo es que esto interactúa. Básicamente hay un deslizamiento de la actina sobre la miosina y este espacio aquí se va a ir haciendo más reducido. O sea que durante la contracción, la banda A no cambia de tamaño, la miosina no cambia de tamaño, la actina no cambia de tamaño, pero la relación entre ellas sí. Por lo tanto, la banda H se va a ver más pequeña, la banda I también se reduce de tamaño y el sarcómero también se reduce. Y así es como se ven las estriaciones en el músculo esqueletal. Aquí les están explicando de nuevo lo que acabamos de ver de cada una de esas bandas. Esto es una imagen de microscopía electrónica de transmisión donde se puede observar todas estas partecitas. Esto sería un disco Z, esto es otro disco Z, por lo tanto esto es un sarcómero. Aquí tiene la banda A. En el medio de la banda A el área desnuda, que sería la banda H, y en el medio esa línea M. O sea, aquí tiene uno de los núcleos, porque recuerde que estaban bien pegaditos de cada uno de estos fibrillas. Aquí están hablándole un poquito más sobre algunas de las definiciones que les dije en el sarcómero. Les habla porque es que se dice que las células se acortan. Hay un tipo de contracción que se describe cuando las células se alargan. Es un poquito como que difícil de visualizar, pero cuando hablemos más adelante sobre la contracción excéntrica, vamos a hablar sobre eso. Fíjense que también les dice aquí
que ni los filamentos gruesos ni los finos van a cambiar de tamaño durante la contracción. Solamente el área de overlap. Y durante esa contracción, la distrofina y las proteínas de enlace sí van a ayudar a transferir la fuerza al tejido extracelular. Ahora vamos a ver cómo es que se relaciona ese músculo, esa fibra muscular y la relación que tiene con la inervación que recibe, la información que recibe del nervio. Así que lo que tenemos que entender cuando hablamos de la relación entre el nervio y el músculo es que el músculo esqueletal no se estimula solo, necesita estimulación nerviosa. Así que el músculo esqueletal no se va a contraer a menos que se estimule por un nervio motor. Si el nervio se ha lesionado o se ha envenenado, entonces el músculo se va a paralizar. Y eso se conoce como una atrofia por denervación. Aunque el nervio todavía esté ahí, como no está funcionando, se considera denervación. ¿Okay? Entonces el músculo se atrofia, se pone más pequeño. La neurona motora que va a inervar el músculo esqueletal se llama somática. Es una neurona somática motora. Son aquellas células nerviosas cuyos cuerpos celulares están en el tallo y en el cordón espinal y que sirven a los músculos esqueletales. Esa es la definición de una neurona somática. Las fibras somáticas son los axones de esas neuronas. Así que ahorita, hace un ratito, dijimos que las fibras musculares eran la célula completa. Cuando hablamos de fibras nerviosas, estamos hablando del axón. Son dos cosas diferentes y no quiero que las confundan. Y cuando hablábamos de fibra, en términos de tejido conectivo, eran un producto celular. Porque el colágeno, las fibras elásticas y las fibras reticulares son un producto de los fibroblastos. Así que la misma palabra quiere decir tres cosas diferentes dependiendo el tejido de donde usted al cual se está refiriendo. Estas fibras motoras somáticas, que son nerviosas, van a arborizarse, se van a subdividir a un número de fibras musculares. O sea que una fibra nerviosa puede inervar más de una fibra muscular. Pero cada fibra muscular solamente va a ser suplida por una neurona motora. Va a tener un solo jefe. Miren el ejemplo aquí. Tienen una serie de fibras en dos colores diferentes y tienen dos fibras nerviosas saliendo del cordón espinal. La neurona motora 1, que es la azul, si no me equivoco. Vamos a ver, ponerlo un poquito más grande. La neurona motora azul se subdivide y entonces va a poder inervar todas estas fibras musculares que están en azul. Y fíjense que no están todas juntas, están distribuidas. A eso se conoce como una unidad motora. La otra unidad motora, que es la número 2, es la neurona 2, que es la roja, que entonces está inervando otras fibras. ¿Okay? Así que estamos hablando de unidades motoras. A ver cómo yo puedo hacer esto más pequeño ahora, porque como que lo puse más grande. Y ahora, ok. Ok, así que eso es lo que conocemos como una neurona motora. Vamos a ver cómo salimos de este draw and zoom. Ok. Así que una unidad motora es una fibra muscular, una fibra nerviosa y todas aquellas fibras musculares que ella inerva. Una fibra nerviosa, que es un axón, y todas aquellas fibras musculares que ella inerva. Las fibras musculares de una unidad motora van a estar dispersas por el músculo, se van a contraer a la vez, porque reciben inervación a la vez,
y producen una contracción débil sobre un área grande. Esto es lo que le da la habilidad de poder sostener las contracciones a largo plazo, como en los músculos intrínsecos de la espalda, por ejemplo, donde usted tiene que mantener una contracción por largo periodo de tiempo sin que se fatigue el músculo completo. Así que usted va a tomar turnos contrayendo unidades motoras y dejando descansar otras. Una unidad motora promedio va a tener cerca de 200 fibras musculares. Pero hay unidades motoras que son más pequeñas. Estas son las que sirven a músculos que le van a dar mucha control de movimiento. Por ejemplo, los músculos que controlan el globo ocular, donde es posible mover el ojo para que usted pueda hacer un tracking de un movimiento, o aquellas que le permiten a usted hacer movimientos de precisión con las manos. Esas van a estar, son unidades motoras pequeñas, donde van a haber solamente de 3 a 6 fibras musculares por neurona. Por otro lado, usted puede tener unidades motoras grandes que van a suplir músculos que en realidad no necesitan tanta precisión, y son aquellos músculos que lo que necesitan es fuerza. Por ejemplo, contracciones como la del gastrocnemio, que es uno de los músculos de la parte sural de la pierna, va a tener cerca de 1000 fibras musculares por cada neurona. Así que existen, pues, ambos lados del espectro. Un junction, un neuromuscular junction, entonces es el lugar donde usted tiene una fibra nerviosa haciendo contacto con una fibra muscular. Y eso se considera una sinapsis. Una sinapsis es el punto donde una fibra nerviosa llega a su target cell, a su célula diana. Y eso se conoce entonces en neuromuscular junction, donde la célula target es una fibra muscular. Va a formar una sinapsis específica con cada fibra, y esta es la forma en que se van a ver. Este diagrama les está ilustrando cómo es que se ve el final de esta fibra muscular. Esto está rodeado por las células de Schwann, que son aquellas que están mielinizando las fibras del sistema nervioso periférico. Y entonces aquí tiene la terminación o el synaptic knob, la terminación nerviosa. Aquí está el espacio sináptico, y fíjese que todo este espacio está protegido por la célula Schwann, ¿okay? Entonces, este espacio está poniendo en contacto la terminación nerviosa aquí con las vesículas de neurotransmisor en la parte del synaptic knob y la membrana celular del músculo, donde hay invaginaciones de la membrana. Y recuerde que donde quiera que usted tiene estos dobleces en membrana, lo que estamos haciendo es aumentando el área de superficie. Y en estas membranas post-sinápticas, porque después de la sinapsis tiene receptores para el neurotransmisor que es liberado aquí. Así que en este caso el neurotransmisor es acetilcolina. Todas estas cajitas violetas representan un receptor de acetilcolina. ¿Okay? Y fíjese dónde está el núcleo. Esto sería toda una fibra muscular, núcleo, y entonces claro están las líneas Z y los miofilamentos. ¿Okay? Así que la estimulación nerviosa va a estar moviéndose en esta dirección, se distribuye aquí, y hay una serie de videos en su disector donde les habla sobre aquí tiene que entrar el calcio para que se puedan mover estas vesículas hacia la membrana presináptica. Las membranas se funden aquí con la membrana presináptica, liberan la acetilcolina se mueve hacia el receptor, lo ocupa, y entonces es que comienza la segunda parte de la estimulación, porque ya usted estimuló la célula muscular, cambia el voltaje de esta membrana, permite el paso de sodio. Entonces vamos a seguir con estos pasos un poquito más adelante. Este es el video de la función del neuromuscular junction. Y esto es una imagen
de microscopía de luz, donde se puede ver un neuromuscular junction, la terminación de la fibra motora somática, y aquí tiene la fibra muscular. Así que recuerde que las fibras musculares y las neuronas son células excitables. Se consideran excitables porque usted puede medir los cambios en voltaje en respuesta a la estimulación. El estudio de esto cae dentro de la ciencia de la electrofisiología, que es el estudio de la actividad eléctrica de las células. Y lo que usted está midiendo son potenciales eléctricos, que son voltajes en milivoltios. En el neuromuscular junction, el potencial de descanso es de menos 90 milivoltios y esto se mantiene por la bomba de sodio-potasio. O sea que tiene que estar utilizando energía constantemente para mantener ese potencial, esa diferencia entre el interior y el exterior de la célula. Así que en una célula no estimulada, una que está en descanso, va a tener más iones negativos o aniones en el interior de la membrana plasmática. Eso hace que la célula esté polarizada o con carga. Tiene también exceso de iones de sodio en el fluido extracelular, o sea que hay más sodio adentro que afuera. Tiene un exceso de potasio en el fluido intracelular, por lo tanto tiene más potasio adentro que afuera. Hay más sodio afuera que adentro. Más sodio afuera, más potasio adentro. Además, en el fluido intracelular va a tener aniones, como las proteínas, ácidos nucleicos y fosfatos, que no van a poder penetrar la membrana plasmática. Así que estos contribuyen a esa carga negativa dentro de la célula. Cuando usted estimula una fibra muscular, entonces se abren unos canales de iones y lo primero que va a ocurrir es que el sodio va a moverse, son canales de sodio, van a moverse hacia adentro de la célula, porque recuerde que había más sodio adentro y por difusión se van a mover hacia adentro de la célula. Estos cationes, estos sodios con carga positiva, van a hacer que haya un cambio en el voltaje y eso se llama depolarización. La membrana se va a convertir va a tener un valor positivo brevemente. Al haber este cambio de voltaje, llega un voltaje específico donde usted cierra o inactiva los canales de sodio y los canales de potasio se abren o se activan. Y si usted abre los canales de potasio y tenía más potasio adentro, entonces por difusión el potasio se mueve hacia afuera. Esta carga positiva saliendo de adentro de la célula restablece la carga negativa dentro de la célula. Así que esto se llama repolarización. Tenemos entonces que un potencial de acción es un cambio de voltaje rápido de un resting membrane potential, de un de potencial en descanso negativo a un valor positivo y luego de regreso al valor negativo otra vez. Es bien rápido. El resting membrane potential, el valor en descanso, es lo que se ve en un músculo o un nervio que está esperando a ser estimulado. Este valor varía de acuerdo a la población de células que usted esté estudiando. Un potencial de acción, entonces, es un voltaje que se va a ver en una célula que ha sido estimulada activamente. ¿Okay? Y un potencial de acción en un punto de una membrana plasmática va a causar un potencial de acción en el próximo punto. O sea que es una onda que va estimulando como un efecto de dominó a las moléculas que están al frente, como si estuviera saltando esa contracción. Ahora, hay algunas toxinas que interfieren con este movimiento y la contracción muscular. Así que van a interferir con la función sináptica y pueden paralizar músculos. Algunas de estas parálisis se consideran parálisis espásticas porque el músculo se queda paralizado, contraído. Mientras que las parálisis flácidas, el músculo se queda paralizado sin haberse contraído y no se puede contraer. O sea que hay una diferencia entre las parálisis espásticas versus las parálisis flácidas.
Vamos a ver 4 de estas toxinas en esta conferencia. Número 1, hay unos pesticidas que contienen inhibidores de colinesterasa. La colinesterasa es la enzima que va a romper la acetilcolina y entonces causa que ya la estimulación por acetilcolina no pueda llevarse a cabo. Recuerde que cuando estábamos hablando aquí de la membrana postsináptica, lo que se pega de aquí del receptor es la acetilcolina. Así que si usted rompe la molécula de acetilcolina, entonces esa estimulación va a cesar. Si usted tiene un inhibidor de esa enzima, entonces la enzima no va a detener esa contracción. ¿Okay? Por lo tanto, se queda el músculo contraído. Es un estado de contracción continua y puede llevar la sofocación, porque si el músculo de respiración no se puede relajar, pues usted no puede estar ventilando. Así que esto es lo que sucede con algunos inhibidores de colinesterasa que incluyen algunos pesticidas, específicamente los organofosfatos. También hay una toxina que es producida por la bacteria Clostridium tetani. Esto produce tétano y también causa una parálisis espástica, pero esto está trabajando a nivel de otro neurotransmisor que se llama glicina. La glicina en el cordón espiral normalmente hace que las contracciones que usted no quiere que se lleven a cabo, no se lleven a cabo. Cuando usted, el tétano bloquea, o sea, la toxina producida por el Clostridium tetani, bloquea la liberación de glicina. Por lo tanto, hay sobreestimulación y parálisis espástica. O sea que estas dos toxinas van a producir parálisis espásticas, donde el músculo va a quedarse contraído. Por otro lado, la parálisis flácida es un estado donde los músculos están todo flácido. Flácido quiere decir blandito, fofo, ¿okay? No se puede contraer. El curare es una de estas toxinas y lo que hace es que compite por el receptor de acetilcolina. O sea que ocupa el receptor, pero no hace el mismo efecto. Y si ocupa el receptor, no permite que la acetilcolina pueda entrar en ese receptor. Por lo tanto, el músculo no puede contraerse. Y la parálisis es una donde el músculo pues, va a quedarse flácido. Por otro lado, la toxina producida por el Clostridium botulinum, y fíjense que es la misma especie, la misma Clostridium, el mismo grupo. Clostridium botulinum produce la toxina Botox, que usted la conoce, y esta bloquea la liberación de acetilcolina. Si usted no puede liberar acetilcolina de la célula presináptica, entonces el músculo no se va a contraer. Así que el curare y el Botox va a producir parálisis flácida. Para efectos del examen, yo espero, y esto es en el examen de músculo, ¿sabe? Yo espero que usted sepa explicarme cómo funcionan estos 4 tipos de pesticidas. De toxina. Uno de ellos es pesticida. Ahora, la fibra muscular, ¿cómo se comporta? Pues mire, para contraerse va a tener 4 etapas de contracción y relajación. Así que, ¿cómo es que se contrae el músculo esqueletal? Pues tiene 4 fases de contracción y relajación. Tenemos que considerar la relajación también porque para relajarse el músculo va a requerir ATP, igual que para contraerse. Así que la fase de excitación es el proceso por el cual los potenciales de acción del nervio van a llevar a potenciales de acción en el músculo. O sea que el nervio está excitando el músculo. Luego, el acoplamiento de la excitación y contracción, que son los eventos que van a enlazar esos potenciales de acciones en el sarcolema del músculo esqueletal y la activación de los miofilamentos. O sea que lo está preparando para la contracción. Luego, la fase de contracción, donde el músculo va a desarrollar tensión y se puede acortar. Aquí es donde, cuando dice may shorten, lo que pasa es que muchas veces puede también alargarse desarrollando tensión y eso se considera un tipo de contracción. Relajación sería la última fase, que es donde ya el trabajo está hecho y hay que volver a producir ATP, utilizar ATP, no producirlo, utilizar ATP para que el músculo retorne a su estado original. Así que esta es la fase de excitación donde la señal nerviosa va a
permitir que el sodio entre a la membrana presináptica. El calcio. El calcio entra a la terminal presináptica y entonces ese calcio estimula la exocitosis de la acetilcolina y esa acetilcolina entonces se libera hacia el espacio sináptico. Como parte de la excitación también usted va a tener dos moléculas de acetilcolina acercándose y pegándose, uniéndose a el receptor de acetilcolina. Esto va a abrir canales de sodio y potasio. Fíjense que esto no es selectivo. El sodio va a entrar por difusión, el potasio va a salir. Así que el sodio cuando entra, entonces va a hacer que ese resting membrane potential se vaya de menos 90 a 75 positivo. Entonces el potasio sale y va a retornar el voltaje a menos 90 otra vez. Esto es rápido y esto se conoce como un potencial de end plate, un EPP, end plate potential. El end plate potential entonces va a generar un cambio en la membrana que puede, si es suficientemente alto, puede generar entonces un potencial de acción. Un EPP es un tipo de potencial de acción que es un poco diferente porque no es todo o nada. Y eso lo vamos a ver dentro de unos minutitos. Así que este voltage channel, el EPP, puede abrir estos canales exclusivos de sodio y potasio, entonces produce el potencial de acción que se va a seguir propagando por la membrana muscular. Esto es un screenshot de otro de los videos que hay en su disector, en su disector, Dios mío, ¿cómo es que se llama la disector del de McGraw-Hill? Para que puedan ver cómo es que se contrae esto. Entonces, aquí empezamos a acoplar esa señal eléctrica de la membrana, se distribuye por los túbulos T y al llegar a, como está bien cerca de las cisternas terminales, cambia el voltaje de las cisternas terminales y permite que el calcio entre al citosol. O sea que el calcio se va a liberar de donde está guardado en el retículo sarcoplásmico. El calcio se une a la troponina y causa un cambio conformacional. Ese cambio conformacional desliza la tropomiosina y expone los sitios activos en la actina. Luego pasamos a la fase de contracción, donde la ATPasa en la cabeza de miosina se hidroliza. Hidroliza la molécula de ATP. Aquí observen dos cosas. Número uno, ya había ATP en esta miosina. Estaba ahí presente desde la contracción y relajación anterior. O sea que esta molécula ya estaba cargada con ATP. ¿Okay? Entonces, eso hace que se forme lo que se llama un cross bridge entre la actina y la miosina. Y para que pueda entonces seguirse produciendo la contracción, se va a necesitar una molécula de ATP por cada giro que haga por cada cambio que dé esta molécula de miosina. Esto es lo que se le conoce como el power stroke, cuando la cabeza de miosina libera ADP y fosfato y flexiona, porque este ángulo de la cabeza de miosina es el que va a cambiar y va a producir entonces el cambio que se vaya a ir moviendo, deslizando esta molécula de actina sobre la miosina. Cada cabeza va a poder llevar a cabo 5 power strokes por segundo, pero por cada power stroke va a utilizar una molécula de ATP. Esto es otro screenshot de otro de los videos que está presente en su disector virtual. Así que los deben ver en ese orden. ¿Okay? Luego entonces la fase de relajación va a comenzar mientras exista, mientras siga estimulándose la fibra muscular y siga ATP estando presente y siga el calcio estando presente, esto va a continuar. Este ciclo de contracción va a continuar.
contracción se suelta en uno de los sitios activos, vuelve a enganchar en el próximo, etc. Un power stroke utilizando una molécula de ATP. Entonces es que viene la fase de relajación, cuando deja de estimularse, cuando cesa la estimulación nerviosa, entonces la liberación de acetilcolina se detiene, la colinesterasa va a romper esta acetilcolina, la saca del receptor, algunos fragmentos de la acetilcolina se reabsorben por esta membrana presináptica y otros van a quedarse en el citosol. ¿Okay? Así que otra de las cosas que ocurre es que el calcio se va a bombear directamente por transporte activo. El calcio se une a una molécula que se llama calcescuetrina, que es la que secuestra el calcio y entonces lo mantiene dentro del retículo sarcoplásmico para la próxima contracción. Fíjese que el ATP se necesita para la relajación, además de para la contracción. O sea que para usted relajar el músculo usted necesita ATP. Por eso es que esa molécula de ATP está presente para el próximo ciclo de contracción. La relajación entonces incluye esa remoción del calcio que se bombea hacia el retículo sarcoplásmico, la tropomiosina vuelve a su forma y bloquea los sitios activos de la actina. Y el músculo deja de producir o mantener tensión. El músculo va a regresar a su longitud en descanso porque hay elementos que tienen elementos elásticos que le ayudan con el recoil y también la contracción de músculos de antagonista ayudan a que el músculo vuelva a su posición original. Este es el video entonces que les habla sobre, le ilustra cómo es que el calcio está interactuando con los filamentos. Existe una relación entre la longitud y la tensión que se genera en el tono muscular y es esta length tension relationship. La relación es la cantidad de tensión generada por un músculo y la fuerza de contracción va a depender de cuán estirado o contraído estaba antes de ser estimulado. O sea que hay una relación óptima donde si el músculo está entre 2.0 y 2.25 micrómetros, esa es la longitud óptima entre disco Z y disco Z para que se produzca la contracción máxima. Si el músculo en descanso estaba más contraído que eso, o sea que la longitud es menor que esa, o si está más estirado que ese, esta es la relación, está expresada en esta gráfica. Usted no tiene que aprenderse la gráfica, pero sí deben entender cómo interpretarla. Esta parte de la gráfica aquí lo que le está ilustrando es que la fuerza generada no es máxima, es máxima aquí, en este lugar donde la longitud es entre 2 y 2.25 micrómetros y ese número es bien importante para su salud mental. El fenómeno de rigor mortis se define como el endurecimiento de los músculos y de un cuerpo que ya no tiene vida, que empieza de 3 a 4 horas luego de la muerte. Eso depende mucho de la temperatura que exista alrededor, en el lugar donde está el cadáver. Y lo que ocurre es que según se va deteriorando los tejidos, el calcio que estaba secuestrado en el retículo sarcoplásmico, pues puede salirse porque ya no se mantiene ahí por ninguna bomba. Así que al calcio entrar al citosol puede interactuar con la troponina y la tropomiosina y entonces como ya usted tenía ATP en ese sistema, el músculo se va a contraer. ¿Okay? Así que usted no está generando ATP, pero ya el ATP estaba presente en la molécula de miosina. Y al estar presente el ATP y usted está liberando calcio, porque simplemente se está deteriorando el sistema, entonces el músculo se contrae. El músculo se va a mantener contraído hasta que se siga deteriorando el sistema, se siga descomponiendo los elementos y entonces el músculo que hubiera requerido ATP para relajarse, pues lo que está haciendo es descomponerse y ya luego de las 12 horas, que se entiende que es el pico de rigor mortis, va a ir disminuyendo en las próximas 48 a 60 horas.
Entonces aquí es que puede ocurrir tales cosas como que se oiga que el cadáver está produciendo sonido, porque entre los músculos que se están contrayendo está el diafragma. Y si el diafragma se contrae, entonces el aire va a salir de la caja torácica, o se va a entrar a la caja torácica y se oye como si estuviera respirando. Y para una persona que está en un funeral home y no sabe lo que está pasando, pues va a pensar que la persona pues no está muerta. Y por último, consideramos entonces que puede existir una contracción que se llama isométrica, donde el músculo va a producir tensión interna mientras hay una resistencia que causa que se mantenga la misma longitud. Si usted trata de empujar una pared, está generando este tipo de contracción, donde hay una tensión interna, pero el músculo obviamente está trabajando, pero el músculo no está cambiando de longitud. Eso se conoce como una contracción isométrica, porque iso significa igual y la longitud del músculo se mantiene igual. Esto puede ser un preludio al movimiento. Por ejemplo, si usted está levantando una pesa y antes de que el músculo se contraiga como tal, puede tener una fase isométrica. ¿Okay? Y entonces luego puede tener una fase isotónica donde se mantiene la fuerza, pero ya el músculo está cambiando de longitud y por lo tanto pues sí, el músculo se acorta. También puede existir una contracción isotónica excéntrica donde el músculo se puede estirar mientras mantiene la tensión. Eso puede estar ocurriendo, por ejemplo, en el músculo antagonista cuando se está contrayendo el bíceps. El tríceps tiene que mantener una tensión mientras se está estirando y eso se considera una contracción porque está utilizando energía. Así que una contracción isotónica puede ser concéntrica donde se está contrayendo el músculo y está causando que el músculo como tal disminuya su longitud, o puede ser excéntrica cuando se está estirando. Así que una contracción como las que tenemos todos los días puede tener una fase isométrica y entonces cuando ya usted puede levantar ese peso, pues entonces pasa a ser una fase isotónica. El último tema de esta sección es sobre las clases de fibras musculares. Existen unas fibras musculares que son oxidativas lentas y también se conoce como slow twitch o fibras tipo 1 o rojas. Estas fibras musculares tienen mitocondrios abundantes, mucha mioglobina, que es un tipo de proteína que atrapa oxígeno también en el músculo. Tiene muchos capilares y por lo tanto su color es rojo, por eso se le llaman red. Estas están adaptadas para respiración aeróbica, son resistentes a la fatiga y pueden lograr un twitch, una contracción que es relativamente larga y puede durar hasta 100 milisegundos. El soleus de la región sural y los músculos intrínsecos de la espalda tienen una relativa abundancia de este tipo de fibra. Por otro lado, usted tiene unas fibras fast glycolytic, fast twitch, blancas o tipo 2, todo esto se refiere al mismo tipo de fibra, que están adaptadas a respuestas rápidas, pero no son resistentes a la fatiga. Este tipo de fibra lo que van a permitirle es que usted pueda responder rápidamente, pero no son de tipo aeróbico, por lo tanto, se fatigan rápidamente, el twitch dura poco tiempo y estos incluyen músculos extrínsecos del ojo, el gastrocnemio, que también está en la región sural, y el bíceps del brazo. En su libro de OpenStax también les hablan sobre unas fibras que tienen unas características que unen ambos tipos, SO y FG. En la tercera parte de esta conferencia es el tercer video donde se discuten los músculos cardíacos y músculo liso.